Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. En este video vamos a hacer un ejemplo, una aplicación de diseño de columnas bajo las consideraciones de la AICC 360. En este caso tenemos una columna, nos piden determinar la carga máxima de diseño que podemos aplicar de forma céntrica en esta columna, de forma concéntrica. ¿Qué consideraciones se tienen en esta columna? Tiene un apoyo empotrado en la parte inferior, un apoyo articulado en la parte superior y en la dirección débil tiene un ardiostre lateral que se ubica a la mitad, ¿no? Que no permite el pandeo lateral. Entonces es importante ahí considerar en la solución de este ejercicio. La sección de esta columna es rectangular, base 10 centímetros y peralte 20 centímetros. La columna es de material A36, esto quiere decir que tiene un módulo elástico de 200 gigapascales y esfuerzo de fluencia 250 megapascales, datos clásicos del acero estructural. En la metodología de la AISC, para la resolución de este ejercicio necesitamos calcular el esfuerzo crítico para todos los casos o posibles casos que podría presentar esta columna. Recordemos un poquito la parte teórica. Para poder calcular el esfuerzo crítico, primero tenemos que clasificar o ver qué tipo de columna se nos presenta. Tenemos de forma general dos grandes grupos, en este caso para ver la tipología. Vamos a tener toda esta zona de aquí, son las llamadas columnas cortas, es decir, a partir de la relación de esbeltez L entre R, si es menor a 4,71 de la raíz cuadrada del módulo entre el esfuerzo de excedencia, las podríamos decir las columnas cortas, ¿no? Y para poder determinar su esfuerzo crítico de esas columnas cortas, la vamos a utilizar a través de esta expresión. Y si la esbeltez es mayor a 4,71 raíz cuadrada del módulo entre el esfuerzo de excedencia, lo utilizamos a través de esta fórmula 0,877. Entonces con esto nosotros podemos encontrar el esfuerzo crítico. A su vez, este esfuerzo crítico está en función del esfuerzo dado por Euler, que es la carga máxima antes de que ocurra el pandeo. Entonces este esfuerzo de Euler lo podemos calcular a través de esta fórmula ya conocida, bastante conocida. Muy bien, y si ya teniendo el esfuerzo crítico, podemos encontrar el esfuerzo admisible o el esfuerzo permisible, que ese es el esfuerzo crítico entre el factor de seguridad. En este caso, para las columnas de acero, factor de seguridad que vamos a usar es 1,67. Y con eso tendremos el esfuerzo admisible y multiplicando por el área, el esfuerzo por el área, ¿no? Recuerden que fuerza es igual a esfuerzo por el área. Si ya tenemos el esfuerzo admisible y multiplicando por el área de la sección de la columna, tendremos la fuerza admisible de diseño. Esa sería la máxima carga que podríamos aplicar en la columna para los diferentes casos. Ok, entonces bajo estos conceptos vamos a desarrollar este ejemplo. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar los posibles casos de pandeo que se presentarían en esta columna. En este caso, evaluamos en el posible caso pandeo en la dirección X y pandeo en la dirección Y. Ok, entonces consideremos aquí caso 1. Caso 1. En el caso 1 vamos a tener el pandeo. A ver, aquí está, ok. Vamos a dibujar. Para el caso 1 nos estamos refiriendo cuando el pandeo se da en la dirección X. Ok, el pandeo entonces la columna estaría quedando así. Los arrestos tendríamos de forma lateral en este sentido.
¿Ok? Así estaría quedando. Y vamos a tener aquí que en esta parte superior la articulación, el apoyo empotrado y el arrastre lateral. Ok, en el caso de la sección, voy a disminuir de tamaño. Entonces la columna a analizar vendría a ser este de acá, ¿sí? En corte, este vendría a ser el X y en planta este vendría a ser el eje Y. Ok, entonces si nosotros trazamos aquí el eje de esta columna, ahí está el eje. Entonces, al aplicar la carga axial, el pandeo que se podría generar en esta columna va a estar restringido al arrioce lateral. Entonces voy aquí a dibujar el pandeo, exagerando un poco, a ver. Entonces viene la columna, va a tener este posible pandeo y aquí empotrado, ¿no? Entonces este color verde representaría el pandeo en la dirección X, en la dirección X. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí un puntito de inflexión que se va a presentar justamente en el punto de arrastre. Entonces, ya a partir de esto podemos concluir que dentro del caso 1 la columna se divide en dos. Vamos a tener la columna de la parte superior y la columna de la parte inferior. Ahora tenemos que analizar cuál de estos dos partes es la más crítica. Observamos que como estamos asumiendo que en el punto de arrastre es articulado, entonces la columna de la parte superior, la columna de la parte superior, la longitud de pandeo, ¿no? Vendría a ser el 100%, entonces el factor de escala es 1. En cambio, aquí vamos a tener como el apoyo inferior es empotrado y en la parte superior articulado, recordemos, tiene un factor de 0.7. O sea, esto quiere decir que más o menos un 70% es la longitud que se va a pandear. En cambio, en la parte superior cae es 1. Entonces podríamos concluir que la parte más crítica, o la parte que se va a pandear más, vendría a ser la parte superior. Por lo tanto, aquí podríamos tener la longitud efectiva. La longitud efectiva vendría a ser la longitud. Recuerden que estos de aquí son el L. L en su caso es 2 metros. Entonces vendría a ser 2 metros por 1. 2 metros. Entonces, la columna que vamos a analizar, en este caso va a ser la columna de la parte superior. ¿Ok? Repito una vez más, la parte inferior no es tan crítica como la parte superior por el hecho de que en la parte inferior tenemos un apoyo empotrado. Y al tener un apoyo empotrado, restringe el pandeo, ¿no? Entonces, de alguna manera es favorable tener un apoyo empotrado porque de alguna manera restringe el pandeo. Entonces, la parte más crítica podría ser la parte superior, que es articulado, y articulado, entonces toda la columna va a tender a pandearse. Ok, entonces con ese dato, primero veamos la parte superior, qué, qué clasificación le podemos dar, si es una columna tipo corta o es una columna tipo larga. Para eso necesitamos encontrar el límite de esbeltez. Para encontrar el límite de esbeltez, recordemos, ¿no? Es
4.71, aquí tenemos, ¿no? 4.71 el módulo sobre el esfuerzo de cedencia. Entonces calculemos ahí el límite. 4.71. El módulo elástico es 200 por 10 a la 9 sobre la cedencia 250 por 10 a la sexta. Agarramos la calculadora y reemplazamos. Esto es 132.22. Por lo tanto, ese vendría a ser el límite de esbeltez para poder clasificar si es columna corta o columna larga. Muy bien, entonces calculemos la esbeltez. Recuerden que la esbeltez es la longitud efectiva, ¿no? La longitud efectiva entre el radio de giro. Listo. Entonces, para eso necesitamos calcular el radio de giro. Pero el radio de giro, recuerden que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Y aquí tenemos que calcular la inercia. Ahora la pregunta es, ¿qué inercia vamos a calcular? ¿La inercia alrededor del eje X o la inercia alrededor del eje Y? Esto va a depender para dónde se está pandeando hacia la columna. Como en el caso 1, el pandeo se está yendo hacia la dirección X, entonces el pandeo tiene que ser alrededor, la inercia, perdón, tiene que ser alrededor del eje Y. Al ser la inercia alrededor del eje Y, entonces la base vendría a ser 20 y la altura 10. Por lo tanto, la inercia alrededor del eje Y vendría a ser 1/12, la base 20 y la altura 10 al cubo. Entonces con esto reemplazamos y vamos a tener reemplazando 1.67 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Ya tenemos la inercia. Aprovechemos en calcular también el área. El área en este caso, la base 0.10, la altura 0.20 y vamos a tener 0.02 metros al cuadrado. Con esto podremos encontrar el radio de giro en Y, que va a ser la raíz cuadrada de la inercia en Y sobre el área. Reemplazamos la inercia, reemplazamos el área y esto nos va a salir aproximadamente de 0.03 metros. Ahora sí podemos calcular la esbeltez. Calculemos la esbeltez. Luego, la esbeltez de esta columna, en el caso que estamos, es la longitud efectiva sobre el radio de giro. Ya hemos visto que la longitud efectiva es 2 metros. Estamos analizando la columna superior. Y el radio de giro 0.03. Reemplacemos eso y esto nos va a dar 6.67. 6.67. Entonces, ya tenemos el radio de giro 6.67. Ahora sí podemos ver qué tipo de columna. Entonces, aquí, el límite es 132.22. Entonces, este puntito aquí es 132. Nos salió 66. Entonces, esto corresponde a una columna corta. Entonces, como la longitud efectiva sobre el radio de giro, que es la esbeltez, es menor a 4.71 el módulo elástico sobre el esfuerzo de excedencia, la columna es el de tipo corta. Y si la columna corresponde a ser del de tipo corta, el esfuerzo crítico es calculado bajo esta ecuación de aquí. 0,658 esfuerzo en Y, sigma Y, correcto, esfuerzo en Y sobre el esfuerzo por el esfuerzo de excedencia. Necesitamos calcular el esfuerzo de Euler. Entonces, antes de eso, calculemos el esfuerzo de Euler. El esfuerzo de Euler es pi al cuadrado, módulo elástico es 200 por 10 a la 9, dividido
entre la esbeltez, ya lo hemos calculado la esbeltez, ¿no? Ya teníamos 66.67. Entonces 66.67 al cuadrado. Operamos, esto es un esfuerzo. Tratamos de expresarlo en megapascales. En megapascales y nos va a salir reemplazando 444.09 megapascales. Ese es el esfuerzo de Euler. Ahora sí podemos calcular el esfuerzo crítico. Voy a pasarle esto de aquí. Sí, ahora sí podemos calcular. Borramos un poco esto acá. Ok. A ver, a ver. Listo. Ahí lo tenemos. El esfuerzo crítico. Estamos en el tramo AB, ¿no? Corresponde al tramo AB. Entonces, el esfuerzo crítico, 0.658. Esto está elevado al esfuerzo de excedencia. El esfuerzo de excedencia es 250 megapascales. El esfuerzo de Euler, 444.09 y multiplicado por el esfuerzo de excedencia, 250. Muy bien, reemplacemos y esto debe salir 197.52 megapascales. Entonces, más o menos por ahí ya salió el esfuerzo crítico. Claramente esto de aquí es menor que el esfuerzo de excedencia. Ok, listo. Y si ya tenemos el esfuerzo, recuerden que podemos también encontrar la carga crítica. La carga crítica es el esfuerzo crítico por el área. Ya tenemos el esfuerzo que es 197.52. El área, en este caso de la columna, es una sección rectangular, 0.02. Multiplicando, podríamos tener el esfuerzo en kilonewtons. Reemplacemos eso y vamos a tener 3.950.4 kilonewtons. Ok, esa sería la carga crítica máxima que podría recibir la columna antes de que falle, ¿no? Sin embargo, recuerden que por temas de diseño, en este caso aplicando la metodología ASD, recuerden que tenemos también la otra metodología LRFD, ¿no? Donde aplica factores de simplificación a las cargas, factores de mineración a las capacidades, a la resistencia. En este caso, como estamos haciendo diseño en acero, podríamos también aplicar la metodología ASD, entendiendo que la columna va a comportarse en el rango elástico. Entonces, ya teniendo la carga crítica, podemos encontrar la fuerza admisible, que es la carga crítica entre el factor de seguridad, en este caso 3.950.4 kilonewton entre el factor de seguridad recomendado para columnas es 1.67 según la AISC. Entonces dividimos y vamos a tener 2.365.5 kilonewtons. Ok, esa es la máxima carga de diseño que podría soportar la columna según el caso 1, cuando el pandeo se da en la dirección X, ¿sí? Pero alrededor del eje Y. Ok, ahora analicemos si el pandeo se da en la dirección Y. Entonces, para eso es importante aquí otra vez dibujar. Dibujemos. Si el pandeo se da, acá vamos a dibujar. Primero vamos a colocar aquí. Estamos caso, caso 2. Caso 2. Entonces, en el caso 2, la columna es un poco más ancha.
en esta perspectiva. Luego, las condiciones, la parte superior es articulado y toda la parte inferior es empotrado. Solo que ahora el arrioste está de forma perpendicular, ¿no? El arrioste se da más o menos por aquí. Listo. Podemos dibujar acá el eje de simetría. Acá está más o menos por ahí. Ahí está el eje. El pandeo que se va a generarse en esta columna, ahora va a ser, como no hay arriostre en esa dirección, aquí, si no lo dibujamos aquí, entonces, la columna sería así, correcto. Entonces, aquí vamos a tener los ejes Y y X. Listo. Ahora el pandeo se va a dar así en la dirección Y, pero la inercia que tenemos que considerar es alrededor del eje X, ¿no? Entonces, como no hay arriostres en la dirección Y, el pandeo más o menos se va a darse así, exagerando un poco, ¿no? Haciendo el eje simétrico, ¿no? En esa dirección. Muy bien. Entonces, para este caso, la longitud efectiva, y quizás quiero corregir aquí. Acá el pandeo se va a dar más o menos así, ¿no? Viene por acá, se pandea. Y como abajo es empotrado, vaya a tratar de mantener llegar a su eje. Entonces el pandeo no se va a dar al 100%, ¿no? Por lo tanto, la longitud efectiva va a ser K, en este caso K, cuando es empotrado articulado, es aproximadamente 0,7 de la longitud. En este caso, la longitud de la columna es 224, 4 metros, ¿sí? 4 metros. Entonces, esto corresponde a 2.8 metros. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos la longitud efectiva. Lo voy a poner ya espacio. Ahora, como el pandeo es en la dirección Y, entonces la inercia que tenemos que considerar en este caso es la inercia en X. La inercia en X. Entonces, la inercia en X, la base va a ser la menor dimensión, entonces va a ser 1/12 de 10 por 20 al cubo. Esto reemplazando va a ser 6.67 por 10 a la menos 4. Es a la menos 5 metros a la cuarta. Y con esto podemos encontrar el radio de giro en X, que es la inercia de Ix entre el área. Reemplazando esto vamos a tener 0.06. Y con esto podemos encontrar el tema de la esbeltez. La esbeltez va a ser la longitud efectiva entre el radio de giro X, es decir, 2.8, correcto, entre 0.06. 0.6. Esto va a ser 46.67. Listo. ¿Cuánto salió el límite? ¿Cuánto era el límite? El límite es 133, ¿no? 133, ¿sí?